¿Cómo están amigos académicos? Aquí Ricardo de la Academia Ingreso Directo, aquí desde Lima, Perú. Bien amigos, en este video quiero enseñarte quizás algo nuevo, quizás muchos ya lo saben, pero yo a veces pienso que es algo nuevo cuando realmente muchos lo saben. Bueno, es mi locura. Mira, a ti cuando te han enseñado, por ejemplo, a interpretar diagramas esquemáticos, quizás te dijeron que lo que estás viendo aquí, lo que estoy poniendo en círculo, esos puntitos negros se llaman nodos, y esos no son nodos. Profe, pero son nodos, no son nodos. Y te lo voy a explicar en este video. Entonces, de repente al final dirás, ah, ya no eran nodos. O sea que a mí me lo enseñaron mal. Bueno, o lo entendí mal, ¿no? Bueno, al margen de eso, si alguien te enseñó mal porque no sabía, o porque no entiende lo que te está enseñando, o por cualquier motivo X, al margen de eso, tú con este video ya vas a saber que es un nodo. Entonces uno puede decir, profe, entonces usted sabe que es un nodo y el otro no. No, no es eso, no es un tema de compararse, ¿no? Es un tema de aprender bien, de hacer los contenidos bien. Pero va más allá. Tiene un fondo técnico. Por ejemplo, si tú entiendes bien qué es un nodo, pero bien, voy a tratar de hacerlo en este video y explicártelo bien. Eso implica que vas a entender bien qué cosas son elementos en serie y qué cosas son elementos en paralelo. Porque el hecho de querer saber cuando dos elementos están en serie o en paralelo requiere mínimamente saber qué cosa es un nodo. Y si no entiendes qué es un nodo, nunca vas a entender qué cosas son elementos en serie o en paralelo. Por eso presta mucha atención a este video porque te va a enseñar qué cosa es un nodo y aparte te voy a enseñar otros elementos de los circuitos. Pero eso te va a servir para entender qué cosas son elementos en serie o en paralelo y entenderlos bien. Eso no te lo voy a enseñar en este video, pero te digo algo, que si tú entiendes bien los conceptos teóricos, pues vas a poder hacer mejores mediciones. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de entender bien que dos elementos están en serie o en paralelo, te implica también entender que dependiendo de los elementos, cómo estén configurados, puede haber un voltaje determinado u otro voltaje, o una corriente determinada u otra corriente. O sea, que sí tiene un desenlace técnico. Porque si tú no entiendes nada de esto, agarras tu multímetro y te pones a medir, acá hay voltaje, voltaje. Oye, acá por qué hay menos voltaje, porque no sabes qué cosa es un elemento en serie. No sabes qué cosa es la ley del voltaje de Kirchhoff. No sabes teoría de circuitos básicos. Entonces te preguntarás qué raro y ahí quedará la duda. Nunca sabrás, ¿sabes por qué? Porque no estás aprendiendo bien. No te digo que es tu caso, de repente tú esto lo dominas, pero quizás de muchos sí. Así que amigo, empecemos desde cero. ¿Qué cosa es un nodo? ¿Cuáles son los elementos de un circuito? Y a partir de ahí espero que estés preparado para aprender qué cosas son elementos en serie y en paralelo. Te lo adelanto. Elementos en serie son dos componentes o dos elementos que están unidos de manera exclusiva por un único nodo y que como consecuencia tienen la misma corriente, pero podrían tener diferentes voltajes si sus resistencias son distintas. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto de elementos en serie. Uno puede pensar, elementos en serie, uno que está en serie nada más, o uno que está al lado del otro. No es así. No es así. Están en serie cuando comparten de manera exclusiva un único nodo, que te lo voy a explicar en este video que es un nodo, y que como consecuencia tienen la misma corriente y podrían tener diferentes voltajes si sus resistencias son distintas. O sea, el concepto va más allá. No es un tema que el dibujito está acá, el otro está allá, están en serie. No es así. Y en paralelo, dos elementos o más pueden estar en paralelo, formando un circuito en paralelo, por cierto, también. Sí, comparten dos mismos nodos, que es un concepto que te voy a explicar en este video, y que como consecuencia tienen el mismo voltaje y que podrían tener diferentes corrientes dependiendo del valor de sus resistencias. Ese es el concepto de elementos en paralelo. No es que uno está al costado del otro, que uno está conectado positivo y a negativo, que si un elemento está a tierra y el otro positivo está en paralelo. Eso son payasadas. Discúlpame, hágame el favor, son payasadas. Hablemos de los conceptos reales. Y no es un tema de decir, él sabe bien, se aprendió de memoria el concepto, no sé, al margen de lo que puedas criticar. Sino es entender el concepto bien para saber cuánto voltaje y cuánta corriente va a tener un determinado sector de un circuito. Y eso nos ayuda en nuestras mediciones. Entonces, no pidas práctica. Primero aprende bien la teoría. Si no vas a estar cuando hagas tus mediciones para los que te dicen, no, no, todo es práctica, la práctica es el maestro, vas a hacer, no vas a entender nada, no vas a entender qué está pasando. La práctica es el maestro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero la práctica más la teoría te hace un profesional. Atento a este video y si te gusta, compártelo. Bienvenidos académicos a esta nueva lección. Aquí vamos a aprender acerca de un término nuevo llamado topología circuital. Sucede que cuando nosotros empezamos a diseñar circuitos, pues en el sentido teórico vamos a verlo más o menos como está en la diapositiva, ¿no? Las pistas, las líneas de comunicación, los circuitos integrados, los componentes RLC, cada uno con sus simbologías. Y sucede que si tú lo ves así un poco de lejos al circuito, vas a darte cuenta que han generado diferentes formas geométricas. De hecho, voy a utilizar aquí mi teclado para poder tratar de seleccionar algunas de ellas. Por ejemplo, yo podría encontrar por acá una figura geométrica que tiene esta forma. O podría encontrar una figura geométrica que tiene esta forma. O podría encontrar una figura geométrica que tiene esta forma, ¿no? Entonces, hay varias formas que se están generando cuando se diseñan los circuitos. A este, digamos, a este análisis desde esta perspectiva, ¿no?, de los circuitos se le denomina topología, que proviene de un término griego que significa el estudio de las formas.
Porque aquí estamos hablando de formas. Entonces, la topología estudia esas formas. Por eso es que la topología está aquí bien grande. Pero como estamos hablando de formas que han sido generados por los diseños de los circuitos, entonces estaríamos hablando del estudio de las formas de un circuito. Por eso que se le denomina topología circuital, el estudio de las formas de los circuitos. O si quieres, el estudio de las formas generadas por los diseños de los circuitos. Entonces, eso es lo primero que quería que entiendas con respecto al título de esta lección. ¿Qué pasa? Vamos a avanzar acá a diapositiva para seguir teniendo una explicación un poquito más exacta. Los circuitos, es verdad, tienen elementos, RLC, tiene cables, tienen fuentes, etcétera, ¿no? Los circuitos tienen esos elementos, pero cuando hablamos desde el punto de vista topológico, los elementos no son los mismos. Es decir, de repente, mira, voy a ponerte un ejemplo. Digamos que este elemento de aquí sea vamos a pintarlo acá, sea un capacitor, ¿no? Vamos a poner nuestro lapicito por acá y vamos a pintar acá. Digamos que esto de aquí sea un capacitor. Entonces, uno podría decir, ya, los elementos son el resistor, el capacitor, el resistor, y de repente esta es una resistencia de carga, y esta es una fuente de alimentación, y estos son cables, ya. No. A nivel topológico, esto no es así. A nivel topológico, cualquier elemento, en este caso, vamos a empezar por acá, cualquier elemento que genere una carga, una oposición al paso del flujo eléctrico, va a tener la simbología de una resistencia. La fuente va a tener también su simbología, como ya lo hemos estudiado, los cables igual. Pero eso no es lo que te quiero tratar de decir, sino que más bien estos elementos que, digamos, ahora forman parte de un circuito desde el punto de vista topológico son otros. Y eso es lo que te quiero enseñar. El primer elemento de un circuito, desde el punto de vista topológico circuital, lo voy a repetir 2 o 3 veces más para que te quede claro, se le denomina ramas. Y voy a seleccionar acá para poder dibujártelo y voy a poner incluso de otro color para que pueda contrastar. El primer elemento se dice que se denomina rama. ¿Qué cosa es una rama? Vamos a poner número 1, ¿ya? Para poder enumerar los elementos. Una rama no es otra cosa más que un elemento que tiene dos terminales. ¿Cómo es eso? Si yo tengo, por ejemplo, un capacitor, ¿no? Que tiene dos terminales, terminal 1 y terminal 2, entonces este vendría a ser una rama. Si este tuviera un tercer, de repente, extremo, un tercer pin o una tercera terminal, desde el punto de vista estricto de su concepto de rama, no vendría a ser una rama. Pero en la realidad, esto se podría extender un poco más, las ramas podría ser cualquier elemento de un circuito. Pero vamos a centrarnos en su sentido estricto. Entonces, la pregunta sería, ¿esta fuente de alimentación tiene dos terminales? Sí, tiene un terminal positivo y tiene un terminal negativo. Es como si esto fuera una pila, ¿no? Tiene un positivo, digamos, y un negativo. Entonces, la fuente de alimentación es una rama. ¿Su concepto cuál era? Cualquier elemento que tenga dos terminales. Lo mismo sería con este elemento de acá. ¿Tiene dos terminales? Sí, tiene un terminal por acá y tiene otro terminal por acá. Acá ya no hay que positivo y negativo porque esto está representando elementos pasivos. Recuerda que los elementos pasivos que hemos estudiado en el módulo anterior no tienen polaridad. Sin embargo, eso no quita que no tenga dos terminales. Sí las tiene. Por tanto, estos de aquí también tienen dos terminales. Así es que de esa manera, todos estos elementos son ramas. Si alguien me preguntara y me pone este circuito y me dice, este circuito, ¿cuántas ramas tiene? Yo contaré 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo pondré acá, ramas es igual a 5. ¿Por qué? Porque hay 5 elementos que tienen dos terminales. Ese es el primer elemento de un circuito desde el punto de vista topológico. Ya estamos hablando de las formas. Ya no estamos hablando de los dibujitos, los colores, ya estamos viendo esto un poquito más plano y más académico. Ahora pintemos de otro color el siguiente elemento. Vamos a poner de color celeste, ojalá que se note. El segundo elemento se le denomina nodo. ¿Qué cosa es un nodo? Y también, ¿cuántos nodos hay en este circuito? Un nodo no es otra cosa más que una conexión. ¿Qué es una conexión? Por ejemplo, yo estoy conectando contigo visualmente. Tú estás ahí, en México, en Colombia, en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en Perú, donde sea. Yo estoy aquí en Perú, pero nos estamos conectando visualmente. Esa es la conexión que tenemos. ¿Y qué está conectando? Está conectándote a ti conmigo. ¿Te das cuenta? Es como que tú eres una rama y yo soy otra rama, desde el punto de vista topológico circuital. ¿Qué nos une? Una conexión visual. Lo mismo pasa acá. Un nodo es una conexión que hay entre dos ramas. Pero acá hay un punto bien importante. El nodo conecta dos ramas, pero también puede conectar más ramas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, por acá, un elemento, ¿no? Un elemento por acá y otro elemento por acá. ¿Qué sería un nodo? Lo que los une, lo que los enlaza, lo que los conecta. Por ejemplo, voy a pintar acá esto de aquí. Esto es el nodo, la conexión total.
Sin embargo, podría ser que aquí haya un cable más, por ejemplo, y ahí se conecte, voy a pintar otro elemento por acá, se conecte otro resistor. Entonces, no hay problema. En la medida que ese nodo conecte dos o más ramas, sigue siendo un nodo. ¿Voy a conectar a más ramas? Sí, sigue siendo un nodo. El nodo es toda esa conexión completa. Entonces, si regresamos al caso en concreto, podríamos decir que si enumeramos primero, vamos a ponerle colores y para los siguientes ejemplos simplemente vamos a avanzar. Esta era la rama 1, esta es la rama 2, esta es la rama 3, esta es la rama 4 y esta es la rama 5 porque hayamos encontrado 5 ramas. Vamos a poner esto en color celeste otra vez. A ver, si la rama 1 y la rama 2 se conectan por medio de esta línea, este cable, esta pista, como quieras llamarlo, pues ahí tenemos un nodo. Claramente tenemos un nodo, porque el nodo es la conexión que hay entre dos o más ramas. En este caso esa conexión está enlazando a dos ramas. Ahora uno puede decir, profe, pero aquí hay un puntito. Esto significa que es el nodo porque está conectando a este con este. Claro, o sea, digamos que podríamos decir que sí, porque, bueno, el punto me dice que ahí hay una intersección que está uniendo a dos ramas, ¿no? Por tanto es un nodo. Pero ¿qué pasa en el siguiente ejemplo? A ver, rama 2 y rama 3, este y este, ¿se conectan por medio de un nodo? Sí, claro. ¿Y cuál es ese nodo? Lo voy a pintar, digamos, color transparente. Bueno, un celeste transparente para que se diferencie. La rama 2 y la rama 3 están conectados por este nodo. Entonces uno podría decir, profe, ya entendí, quiere decir que esto es otro nodo. Porque está en la intersección de esas dos líneas que está conectando a la rama 2 y la rama 3. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto que esa misma línea está conectada con la rama número 4 y que esa misma línea está conectada con la rama número 5. Por tanto, en este caso ya no cuadra decir que este es un nodo. Porque si ese es un nodo, entonces ¿qué es esto? Y si esto es un nodo, entonces ¿qué es esto? Uno podría decir, profe, entonces aquí hay tres nodos. 1, 2 y 3. Pero ¿qué dice el concepto? El concepto dice que nodo es la conexión de dos o más ramas. ¿Tú ves ahí tres conexiones? Sí, profe, yo veo una conexión aquí, otra conexión y otra conexión. ¿Ah, sí? Pues yo no veo eso. Yo lo que veo es un solo cable. Si tú lo ves desde otra perspectiva, tú podrías verlo así. Este es un cable que está conectándose con este y con este. Es como que tengo un cable aquí que se está conectando con este y con este. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto de acá, todo esto de acá, es un cable, nada más. Y recuerda, el concepto no dice que los nodos son puntos, el concepto dice que los nodos son conexiones. Así es que en este caso concreto, todo lo que está de color celeste sería otro nodo. Si el que estaba aquí era un nodo, olvidándonos ya del punto, entonces acá tenemos otro nodo, nodo número 2. Por eso no debemos dejarnos llevar por los puntos. Los puntos son referencias, intersecciones que nos ayudan a comprender, pero realmente el nodo es toda la conexión. ¿Hay otro nodo? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se conecta la rama 4 con el 5? Se conecta por medio de este nodo. Pero al mismo tiempo esto pertenece a este mismo cable y también pertenece a este mismo cable. Por tanto, todo lo que está aquí abajo, al estar conectado entre sí, es un solo nodo. No importa si de repente acá ponemos un puntito, acá otro puntito, da igual. El concepto me dice que es la conexión que une dos o más ramas y ahí se está cumpliendo. Por tanto, ¿cuántos nodos tenemos aquí? Simplemente tenemos, a ver, ¿cuántos nodos tenemos aquí? Vamos a contarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nodos. Esos no son nodos, pues. Esos no son nodos. Los nodos son conexiones. Entonces sería, te lo creíste, ¿no? Sería nodo 1, sería nodo 2. Comenta si caíste en mi trampa. Ahí hay un foro para sacarse en cada lección. Nodo 2 y tenemos el nodo 3 que está aquí abajo. Entonces, conclusión, ¿cuántos nodos tiene este circuito? Si a mí me preguntaran eso en un examen, yo diría firmemente 3. Eso es lo que yo diría. Bien, ese sería el segundo elemento de un circuito a nivel topológico. Los circuitos tienen, desde un punto de vista topológico circuital, elementos como ramas y nodos. Profe, ¿eso de qué me sirve? Ya vas a ver más adelante, tranquilo, tranquilo. Hay otro elemento más, voy a pintarlo de color rosado. El tercer elemento se le denomina trayectoria. Vamos a poner por acá. Vamos a pintarlo acá un poquito más delgado y lo vamos a poner rosado por acá y lo pintamos acá. Sería 3, trayectoria. Ese es otro elemento. ¿Qué es una trayectoria? Vamos a terminar de escribirlo bien para que quede claro los conceptos. Las trayectorias son caminos que se generan entre principalmente dos nodos. Es decir, si tenemos aquí un nodo y acá tenemos otro nodo, ¿cuál es el camino que se genera entre el nodo 1 y el nodo 2?
Evidentemente, esto de acá. Entonces, una trayectoria, profe, es una rama. Sí, pero ya no tiene que ver con que son elementos de dos terminales, nada, sino que tiene que ver con, digamos, el camino que hay para llegar de un lado a otro. La trayectoria es el camino que hay entre un nodo y otro. Entonces, ahora yo te digo, ¿el nodo empieza acá? No, el nodo es todo esto. Así es que todo esto, más esto y más todo esto es una trayectoria. Todo esto es una trayectoria. ¿Por qué? Porque está juntando el nodo 1 con el nodo 2 y está considerando lo que está en el centro, que es en este caso una rama número 2. O sea que una trayectoria podría ser, digamos, si queremos verlo de manera simple, el camino que se genera entre dos nodos. Por ejemplo, esto acá es una trayectoria. Por ejemplo, esto de acá es una trayectoria. Por ejemplo, esto de acá es una trayectoria. Por ejemplo, esto de acá es una trayectoria. Pero en la medida que las trayectorias tengan formas, pues esto si regresan al inicio, quiere decir que es una trayectoria cerrada. Y recuerda que en la práctica, como hemos visto en la lección anterior, nos importa que los circuitos estén cerrados para que puedan funcionar bien. Entonces, digamos que las trayectorias serían mejor si son cerradas. Es decir, todo esto sería una buena trayectoria. Pero si yo, por ejemplo, elimino este componente de acá, yo no podría tener una trayectoria acá de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora la trayectoria viene por acá y se quedará acá. Porque acá hay un vacío. Tendrá que continuar por acá. Pero eso ya hace que mi trayectoria sea una trayectoria abierta. Entonces, hay que considerar que las trayectorias cerradas son conjuntos de pequeñas trayectorias también. Nos conviene hablar de trayectorias cerradas porque eso nos lleva a un nuevo concepto. Por ejemplo, ¿cuántas trayectorias hay acá? Bueno, eso podría variar. Vamos a ponerle que tiene n trayectorias, porque a ver desde qué punto de vista lo vemos, ¿no? Hay que ver si son trayectorias cerradas. Ah, bueno, acá tenemos de repente uno, acá tenemos otro, luego todo esto es uno solo, luego tenemos dos por acá, luego dos por acá. Entonces, hay que analizarlo desde ciertos puntos de vista, pero por ahora no nos va a importar mucho definir cuántas trayectorias hay. Más bien nos va a ayudar a entender otro concepto, que lo vamos a poner de color verde. El cuarto concepto que quiero que entiendas que tiene que ver con un elemento más de un circuito viene a ser el lazo. ¿Qué cosa es el lazo? De repente este es un término que me vas a escuchar muchísimo hablar en cursos posteriores. De todos estos, el que más me vas a escuchar hablar es del lazo realmente. El lazo es un conjunto de dos o más trayectorias, literalmente. Es decir, si yo tengo una trayectoria por acá, una trayectoria, tengo por acá otra trayectoria y acá tengo otra trayectoria en forma de L, entonces yo tengo aquí un lazo. O sea que una trayectoria cerrada es un lazo. Yo podría también ver por acá, ¿no? Yo tengo aquí una trayectoria y tengo otra trayectoria y tengo aquí un lazo. Y acá tengo otro lazo. Yo podría decir, acá tengo un lazo, acá tengo otro lazo y acá tengo otro lazo. Lazo 1, lazo 2 y lazo 3. Eso no es tan cierto. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero por ahora digamos que sí es cierto. Pero también yo podría decir que un lazo podría ser todo esto de acá. O un lazo podría ser todo esto de acá. O sea que el concepto de trayectoria nos ayuda a entender un poquito más qué cosa es un lazo. Pero veamos la diferencia entre dos lazos. Si esto fuera un lazo, ¿qué cosa es todo esto de acá? También es un lazo. Pero si te das cuenta, el lazo más grande depende de los lazos pequeños que están adentro. Depende del lazo 1, depende del lazo 2 y depende del lazo 3. El lazo 4 es el más grande. El lazo 4 depende de tres lazos pequeños. Y si te das cuenta, esos tres lazos pequeños son lazos indivisibles. No los puedes cortar en dos porque ya deja de ser un lazo. En cambio, el lazo 4 sí lo puedo partir en dos. Por ejemplo, el lazo 4 yo podría cortarlo por acá, ¿ya? Y solamente me queda esto como lazo 4, que igual lo están formando el lazo 1 y el lazo 2. Entonces, ¿cómo se diferencian estos? Vamos a seleccionar nuevamente el color verde. A ver, el lazo 4, como depende de los lazos pequeños, se le llama lazo dependiente, porque depende de otros lazos pequeños, de otros lazos individuales. El lazo 4 es un lazo dependiente. ¿Y el lazo 1? ¿El lazo 1 depende de alguien más para existir? No, el lazo 1 es el lazo 1 y se acabó. No depende de nadie para existir. Depende de las ramas, del cable, la fuente, de repente sí. En este caso concreto. Pero más allá de eso, no depende de otros lazos, es a lo que voy. El lazo 1 depende solamente del lazo 1. Por tanto, no es dependiente. Más bien, el lazo 1 es independiente. Así como cuando tú en un momento le dijiste a mamá, papá, bueno, llegó la hora, soy mayor de edad, me voy de casa, voy a ser independiente por fin, ¿no? Sales a la calle, ¡pum!, un desastre, ¿no? Regresas a la casa otra vez. Dependes de mamá y papá. Pero cuando verdaderamente sales y ya no regresas y ahora trabajas y toda la cuestión, eres independiente, no dependes de nadie más. Lo mismo pasa acá. Lazos dependientes dependen de lazos independientes. Bien, entonces, ¿cuántos lazos? Vamos a poner por acá y lo vamos a despintar todo esto. ¿Cuántos lazos independientes hay? Vamos a poner I. Hay, evidentemente, 1, 2 y 3. Tenemos 3 lazos independientes.
¿Y cuántos lazos dependientes hay? Letra D para simbolizarlo. Dependientes, puede haber uno grande que depende de 3, podría haber otro por acá que depende de 2 y puede haber otro acá que depende de 2, del lazo 2 y 3. Entonces podemos decir que hay, digamos, 3 lazos también dependientes, ¿no? Que depende de ciertos lazos pequeños. Vamos a dejarlo ahí por ahora sin entrar a mayor análisis para no discutir este tema. Solamente me importa que entiendas que este lazo es un concepto que vamos a utilizar muchísimo porque finalmente los circuitos están diseñados en base a lazos. Y eso implica que haya diferentes repercusiones en diferentes magnitudes físicas como voltaje y corriente, entre otros. Ya veremos más adelante eso. Bien, pero tenemos un concepto más. Tenemos el concepto de la malla. Vamos a poner esto de otro color. A ver, vamos a ponerlo. ¿Qué color nos falta? Será azul, amarillo ya, medio naranja voy a ponerlo, ¿ya? Acá, 5. La malla. ¿Qué cosa es la malla? La malla no es otra cosa que un lazo independiente. Es decir, los que no dependen de nadie más. Esto acá es una malla. Malla 1. Esto acá es otra malla. Malla 2. Esto acá es otra malla. Malla 3. Profe, entonces, malla es lo mismo que lazo independiente. Digamos que sí. Pero ¿qué sucede acá? Realmente, a lo que llamamos lazos independientes, lo que son de color verde 1, 2, 3, realmente son mallas. Lazo es el más grande. Lazos son los grandes. Pero algunos autores llaman a las mallas también lazos independientes. Y otros autores simplemente los llaman mallas a las mallas. Ni siquiera consideran los lazos independientes. El lazo es lazo, dicen. El lazo es un lazo, que es un conjunto de mallas. Ah, otro punto de vista. Lo bueno es que, digamos, las perspectivas, en este caso, no infieren en los resultados matemáticos que vamos a hacer. Además que todo esto ya está normado. O sea, realmente son mallas y los más grandes son lazos. Pues, ¿no? Realmente ese vendría a ser los términos estrictamente hablando con exactitud, ¿no? Entonces, ¿cuántas mallas tenemos? 3 mallas, bueno, 3 mallas. Alguien me pregunta en examen, ¿cuántas mallas en ese circuito? 3 mallas, bueno. Qué interesante, ¿no? ¿Sabías esto? Uno puede decir, ah, pero tanta información, tranquilo, esto lo vamos a ir hablando un poquito más en otras lecciones. Bien, sin embargo, podríamos nosotros a partir de eso, utilizando la matemática, voy a cambiar de color acá, aplicar diferentes ecuaciones que nos den los resultados de manera más práctica. Por ejemplo, esto de acá nos está diciendo que esta es la ecuación para obtener la cantidad de ramas. Nos dice, ramas es igual a lazos más nodos menos 1. ¿Cuántos lazos hay? ¿Cuántos lazos hay? 1, 2 y 3. En este caso estamos interpretando que los lazos son los lazos independientes, por ejemplo. Entonces acá tenemos 3. Más nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? ¿Te acuerdas? 3. Ah, también sería 3 más 3. Y luego dice menos 1. ¿Cuánto es 3 más 3 menos 1? 3 más 3 es 6. Menos 1 es igual a 5. Que hemos, digamos, resuelto que hay 5 ramas. ¿Hay 5 ramas? Ah, sí hay 5 ramas. O también podríamos aplicar la ecuación de los nodos. ¿Cuántos nodos hay en un circuito? A ver, vamos acá abajo. ¿Cuántos nodos hay en un circuito? Nodo es igual a ramas. ¿Cuántas ramas hay? 5, ¿no? Sería acá 5 menos lazos. ¿Cuántos lazos hay? 3, ¿no? ¿Estamos bien? 3 sería. Luego dice más 1. ¿Cuánto es 5 menos 3? 2. Más 1, 3. Quiere decir que tenemos 3 nodos. ¿Tenemos 3 nodos? A ver, sí tenemos 3 nodos. Entonces, amigos, estimados, lo que hemos nosotros de alguna manera estudiado en esta primera parte es acerca de los elementos de un circuito a nivel topológico. Espero, amigo, que te haya gustado esta lección y que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides que el entender estos pequeños conceptos te va a ayudar a comprender mejor, por ejemplo, qué cosas son elementos en serie y qué cosas son elementos en paralelo, que ya sabemos que tiene una implicancia técnica que podría generar que los voltajes sean distintos o que las corrientes también sean distintos. No solamente es un tema de decirlo bien, yo lo digo bien, no sé, eso es aprender primero. Primero es aprender y luego utilizar este conocimiento para entender otros conocimientos un poquito más complejos y poder luego en la práctica hacer buenas mediciones. La práctica es al maestro, sí, pero más la teoría te hace un profesional. Y eso es lo que buscamos, que seas profesional. Por supuesto, tenemos un curso de pago. Escríbenos, aquí estoy dejando el link de WhatsApp para que pidas informes. Tenemos un curso de 6 meses en vivo y en directo donde te enseñamos una parte de teoría y una muy buena parte de práctica. Así que, amigo, no pierdas el tiempo y inscríbete ya, porque los cursos están bastante accesibles, solamente desde $25. ¿Profe, mensual? No. Profe, la matrícula, no, $25 y no pagas nada más por 6 meses. Ni $1 más, ni $1 menos. Pagas $25 y ya estás adentro y no te vamos a pedir nada nunca más. Eso para el curso de iPhone. Para el Android está creo que 35 me parece. Y que si quieres Android y iPhone los dos por $39 único pago.